Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 2, estudio de tensiones en un punto que se encuentra en el interior del sólido. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito el tema en el que veníamos trabajando, al igual que en el capítulo 2.4, y vamos a trabajar el tema de cambio de base. Este tema se pudo ver en algunas materias anteriores a esta. Entonces, si vieron este tema antes, esto constituye una especie de repaso para este tema, y si no lo han visto, pues es un tema al que hay que prestarle mucha atención, pues de este capítulo depende el capítulo 2.6. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a iniciar trabajando con un punto que se puede expresar en las coordenadas x, y, z en el espacio de R3, en el que nosotros conocemos convencionalmente, el cual está formado por los tres vectores unitarios convencionales que nosotros conocemos E1, E2 y E3. Entonces, como sabemos de mecánica tensorial, nosotros sabemos que en notación tensorial o en notación eh, en la que explicamos en el anterior video, un vector se puede expresar como la suma de los tres vectores unitarios. Un punto cualquiera, un vector, se puede expresar en este sistema cartesiano como la suma de los tres vectores unitarios y sus respectivas componentes. Esta X representa una proyección sobre el eje que construye E1, Y constituye una proyección de R sobre el eje construido por E2 y Z constituye una proyección sobre este eje E3. Entonces, así representamos un vector en el sistema R3 que nosotros conocemos, R3 porque son tres dimensiones y maneja todos los reales, o sea, están los números positivos y los números negativos. O sea que estas componentes pueden tomar tanto valores positivas como valores negativos. Entonces ahora nosotros, para expresar este punto R o este vector R en unas coordenadas diferentes, podemos hacer lo que nosotros conocemos una transformación de base. Muchas veces estas transformaciones se hacen porque generalmente en este sistema R3 es un poco incómodo para trabajar para diversos temas estructurales. Entonces lo que se hace es cambiarse a otro sistema en el cual nosotros podamos expresar de una manera más cómoda nuestros puntos de trabajo. Eso lo van a ver especialmente en la materia de elementos finitos o incluso en algunos puntos de la materia de mecánica de sólidos. Entonces, lo que tenemos es que el vector en realidad no cambia, o sea, nuestro vector, nuestra dimensión del vector nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es el sistema de referencia que vamos a emplear. Entonces, para ese sistema nuevo que vamos a emplear, vamos a denominar los vectores que construyen ese espacio R3, R3' lo podríamos llamar, lo vamos a llamar con E1', E2' y E3'. Recordemos que tanto este sistema normal que nosotros manejamos, por decirlo así, como este sistema transformado deben cumplir la ley de la mano derecha, es decir, todos los vectores deben ser ortogonales entre sí. Entonces, como ya vamos a trabajar unos nuevos vectores, entonces estos vectores E1', E2' y E3', al no estar sobre los ejes que teníamos previamente construidos por los vectores E1, E2 y E3, entonces también nos podemos descomponer como hicimos la descomposición de R. Entonces trabajamos del mismo modo a E1', a E2' y a E3' para encontrar una relación entre cada uno de estos vectores y los vectores canónicos que nosotros veníamos trabajando. Entonces, en el dibujo
en la ilustración que está en pantalla, podemos ver la descomposición del vector E1'. Entonces vamos a proceder a explicarlo, pues de la manera en que se expresa este E1', también se expresan los restantes E2' y E3'. Pero para mayor comprensión del dibujo, entonces solamente expresamos uno. Entonces sabemos que todos los vectores en el espacio en tres dimensiones forman ángulos con cada uno de los ejes coordenados, ¿cierto? Entonces podemos, podemos descomponer este E1' en sus cosenos directores. ¿Por qué lo podemos descomponer en sus cosenos directores? Porque este E1', como tiene gorrito, es un vector unitario. Estos son vectores unitarios y estos también son vectores unitarios. Entonces los podemos descomponer por sus cosenos directores. Y nosotros sabemos que un coseno director es el coseno del ángulo que forma el vector con uno de los ejes. Entonces, para el caso del vector E1' gorrito, entonces tenemos que la primera componente estará gobernada por el coseno del ángulo que forma con el primer eje. Nuestro primer eje es 1 y este es el eje formado. Aquí tenemos el eje formado. Entonces, el ángulo que forma este vector con este eje lo vamos a llamar teta 1 y el coseno de teta 1 es igual a alfa 1. Hay que tener mucho cuidado que las componentes de los vectores unitarios son cosenos directores, no son los ángulos directores, son el coseno de los ángulos directores. Entonces, para beta 1, como estamos trabajando en esta ocasión el E2 gorrito, entonces medimos el ángulo desde el eje que conforma E2 gorrito con el vector E1'. Entonces a ese ángulo lo llamamos omega 1, por llamarlo de una forma distinta a este teta 1. Entonces este omega 1, si le sacamos el coseno, obtenemos a beta 1. Y el mismo procedimiento hacemos con gamma 1. Entonces cogemos el ángulo que forma el vector E1' con el eje E3, ¿cierto? El eje formado por E3 y ese lo denominamos con otra letra. Y entonces a ese le sacamos el coseno y a ese es el que llamamos gamma 1. Entonces así es que obtenemos cada uno de las componentes que conforman al vector E1' gorrito. Lo mismo hacemos con E2' gorrito. Entonces sacamos cada uno de los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados y así obtenemos cada una de estas componentes. Y lo propio hacemos con E3 gorrito, prima. Sacamos cada uno de sus ángulos y entonces podemos hallar una equivalencia. Recordemos que es el mismo R, lo único que cambia es el sistema de referencia, porque esto va a mantener la misma magnitud. Si nosotros le sacamos la norma o la magnitud a este vector, vamos a hallar que es el mismo, la misma norma, solamente que cambia el sistema de referencia al que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, sabemos que R lo podemos expresar como la sumatoria de esas componentes en el vector, pues en el sistema inicial, ¿cierto? Con X, con Y y con Z, pero sabemos que este mismo R lo podemos expresar con otras proyecciones sobre estos nuevos ejes y teniendo en cuenta ya los nuevos ejes, en este caso los ejes transformados. Entonces hallamos una equivalencia en este punto, entonces que R es igual a esta expresión de la forma inicial, pero también es igual a esta expresión en nuestra base transformada o en nuestra base modificada también que se le puede llamar. Entonces tenemos que nuestro vector inicial lo podemos expresar de esta forma y nuestros vectores transformados los podemos expresar por medio de sus cosenos directores, al igual que nosotros expresábamos por lo menos nuestro n gorrito en los temas anteriores. Entonces vamos a hacer unas operaciones que nos van a ser muy útiles más adelante. Entonces sabemos que nuestros vectores canónicos se expresan de esta manera. Esto ya lo sabemos de
otras materias. Y si no, pues aquí lo estamos aprendiendo. Esto ya lo sabemos. Entonces tenemos nuestros vectores canónicos E1, E2 y E3. Recordemos que estos cumplen con la regla de la mano derecha y son ortogonales entre sí y su norma es 1. Entonces vamos a hacer el producto punto entre nuestro vector E1 gorrito transformado y nuestro vector E1, nuestro vector canónico. Entonces esto resulta en que debemos escoger eh, eh, los, los elementos que componen a ese vector, o sea, las componentes, y le hacemos producto punto con el vector unitario, en este caso E1. Entonces desarrollamos el producto punto. Entonces el producto punto es la suma del producto de cada una de sus componentes. Entonces cogemos a 1 y la multiplicamos por 1, a beta y la sumamos con beta 1 por 0 y con gamma 1 por 0. Y eso nos da como resultado alfa 1. Entonces haciendo es cada una de estas operaciones de manera similar a la que hicimos el producto punto anterior, obtenemos estas variables alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2 y beta 3 y gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Esto va a ser muy importante para la operación que vamos a hacer más adelante. Entonces, teniendo en cuenta la igualdad que habíamos establecido al principio cuando estábamos hablando de nuestros sistemas coordenados iniciales y modificados, entonces vamos a realizar la operación producto punto entre los vectores canónicos, o sea, entre el E1 gorrito, E2 gorrito y E3 gorrito y R, que es el vector que nosotros estamos trabajando en este caso, y entonces se tienen operaciones de este estilo. Entonces yo acá solo muestro la de E1 gorrito y les dejo como ejercicio hacer la de E2 gorrito y la de E3 gorrito. Entonces vamos a hacer la de E1 gorrito. Entonces cogemos este lado, solamente este lado de la igualdad, lo agrupamos y le hacemos operación producto punto y cogemos este otro lado y también le hacemos la operación producto punto. Entonces nosotros sabemos que el producto punto es distributivo. Entonces aplicando la propiedad distributiva, distribuimos este operador en cada una de las componentes de la suma en este lado y hacemos lo propio en este lado también. Ahora, nosotros ya tenemos algunos resultados que nosotros conocemos. Nosotros sabemos que E1, producto punto E1 nos da 1, ¿cierto? Y el E2, producto punto E1 nos da 0 y este nos da 1, perdón. Este nos da 0 y este producto punto también nos da 0. ¿Por qué? Porque estos son ortogonales. Entonces, al ser ortogonales, este y este, el producto punto nos va a dar 0. Entonces, en este caso, vamos a tener solamente que x va a ser igual a 1. Entonces, tenemos a x a este lado de la igualdad y para el caso de este lado, nosotros ya hemos hecho estas operaciones de producto punto. Por eso yo les decía anteriormente que esas operaciones eran muy valiosas para los resultados que íbamos a obtener. Entonces tenemos que el E1 gorrito punto E1 gorrito modificado nos vamos a devolver en esta presentación y vamos a hallar que es igual a alfa 1. Y entonces sabemos que el E2 gorrito modificado punto E1 nos da alfa 2 y el E3 gorrito punto E1, perdón, nos da alfa 3. Entonces, reemplazando esos valores que ya tenemos en las deducciones anteriores, en esta expresión obtenemos esta fórmula, que x es igual a x' por alfa 1 más y' por beta 1 más z' por gamma 1. Y entonces, procediendo de manera similar con los vectores canónicos E2 y E3, o sea, haciendo esta misma operación, nosotros sabemos que, que podemos proceder de la misma manera y podemos aplicar la misma propiedad de distributividad del producto punto. Entonces, hallamos estas tres ecuaciones que son muy importantes, ya van a ver por qué. Entonces,
Estas ecuaciones, este sistema de ecuaciones, me voy a devolver, lo podemos expresar de forma matricial. Ustedes saben que un sistema de ecuaciones se puede expresar de forma matricial y al expresarlo de forma matricial obtenemos este arreglo que estoy señalando acá. Y entonces podemos hablar que el vector R, este que está acá, se puede expresar mediante una matriz T, en este caso es de 3 por 3 porque estamos manejando 3 dimensiones, y un vector R modificado. Y entonces, si lo hacemos en el sentido contrario, es decir, pasamos de, tenemos nuestro vector R y lo queremos transformar a un vector R', entonces ya tenemos es la transpuesta. Ya van a ver por qué es la transpuesta y no la inversa. Entonces, en el caso en que yo quiera modificar un R' o un R modificado a un R, multiplico por la matriz de transformación. Y en el caso de que yo quiera multiplicar, pasar de R a R', multiplico por T transpuesta. Entonces, en la expresión anterior, a T se le denomina la matriz de transformación. ¿Por qué? Porque transformamos a un vector de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Simplemente se llama matriz de transformación por eso. Y es una matriz ortogonal. Nosotros ya vimos las propiedades de las matrices ortogonales en clase. Entonces, la propiedad de la matriz ortogonal principal y que estamos manejando acá es que la inversa es igual a la inversa de la matriz ortogonal es igual a la transpuesta de la matriz ortogonal. Entonces, por eso es que en este caso nosotros acá no estamos multiplicando por t inversa, t a la menos 1, que sería lo apropiado, sino que estamos multiplicando por t a la t, porque la inversa es igual a la transpuesta. Entonces aquí es más fácil transponer que invertir. Entonces simplemente cambiamos de posición los elementos en la matriz haciendo la operación transpuesta de una matriz y obtenemos este tensor transpuesto. Y entonces, como los vectores fueron construidos obedeciendo la regla de la mano derecha, entonces el determinante de esa matriz ortogonal T que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante es igual a 1. Y bien, esto ha sido todo por este video. Les agradezco mucho el estar viendo este video y nos vemos en una próxima ocasión.